Querida Marta, en razón a tu ponencia del día de hoy, que fue titulada Los Compliance, Prevención de Lavado de Dinero de Activos en la Organización Empresarial, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia que tienen estos programas de prevención de delitos empresariales en el mundo iberoamericano y en particular en el mundo argentino y mexicano? Y a partir de ahora, ¿cómo se verá esta posición dentro del derecho continental americano? Tenemos dos dificultades a las que tenemos que hacer frente. Una es que muchos estados, entre ellos los nuestros, han tomado el derecho punitivo como la columna vertebral con la cual responden a las dificultades con las que se encuentran para defender determinados bienes jurídicos. Y la segunda es que vivimos tomando institutos de otras culturas jurídicas que nada tienen que ver con las nuestras. Por ejemplo, en la Constitución argentina es un derecho constitucional establecido el tema de la culpabilidad. Sin embargo, tomamos las explicaciones que nos da el derecho penal alemán o el derecho penal europeo en general, en donde la culpabilidad no constituye un eje esencial de la respuesta punitiva del Estado. Entonces, con estas dificultades resulta a veces difícil hacer frente a una avalancha de respuestas que vienen de estas culturas y que nos dicen cómo debemos conducirnos. Es cierto que las implicancias, sobre todo del lavado de dinero y de algunos delitos del campo del derecho penal económico, generan gravísimas dificultades a las economías locales y regionales y transnacionales. Pero ¿esto implica que necesariamente tengamos que contestar con derecho penal? Esto significa que la única respuesta que se nos ocurre sea ver a quién vamos a culpar por este daño social producido. Entonces, dentro de todas de estos institutos, hay un instituto que es el compliance, en donde yo he visto alguna posibilidad de poder volver al respeto de nuestras normas constitucionales. Si tomamos este compliance, aún el que tenga la autorregulación regulada, es decir, la exigencia del Estado, el Estado guiándolo y diciéndole por aquí y debes hacerlo de tal manera y tienes tales obligaciones y el manual de cumplimiento lo tienes que hacer de tal forma, puede tener una actividad más preventiva, una actividad que impida que la empresa incurra en delitos. Ahora, me quedan muchas preguntas. Me queda la pregunta, ¿el Estado transfiere al particular, sea persona jurídica o persona individual, va transfiriendo determinadas obligaciones que estaban en cabeza de él, pero no le transfiere los recursos? No le descuenta a la empresa ningún impuesto por tener el compliance, por tener el manual de cumplimiento, por evitarle el disgusto ni el daño social que puede producir un delito cometido por la empresa. Y esto realmente yo creo que produce una profunda preocupación, porque hay empresas a las que no le va a costar mucho implementar todos esos sistemas de prevención, pero hay otras empresas en donde van a tener muchísimas dificultades, entonces lo van a implementar en una forma poco eficiente, van a hacer un como si pongo un compliance, y entonces esto va a hacer que doblemente recaiga la sanción sobre ellas, porque no ha incumplido con el compliance y porque no ha incumplido con la norma. Entonces a mí me preocupa fuertemente cómo se van a instrumentar estos institutos y si el Estado está dispuesto, ya que compartimos responsabilidades, también compartir la economía que significan estas responsabilidades, es decir, que me descuente al que tiene un compliance eficiente un porcentaje del impuesto a pagar, que tenga alguna forma creativa que le haga al empresario atrayente cumplir con esta reglamentación. Muy bien. En su ponencia presentaba un planteamiento respecto a que hoy se debe mirar la economía del derecho, por un lado, a diferencia del derecho económico. ¿Cómo impacta esto en términos de desarrollo de un plan de prevención de delitos empresariales a través de un compliance y los efectos que tiene en la organización y si es posible hablar ahora de una responsabilidad fiscal corporativa, como se habla en el mundo de la administración o del desarrollo organizacional, de esa responsabilidad social corporativa que deben de tener las empresas y si podemos hablar de esa responsabilidad fiscal corporativa. ¿Qué opinión tiene al respecto? Son muchas preguntas, me va a resultar un poco difícil ordenarlas, lo voy a intentar.
Cuando yo hablaba de economía del delito, yo creo que se empezó a estatuir una forma de responder a las actividades que causan daño social o que vulneran bienes jurídicos que se considera que deben de ser penalmente protegidos, y muchas veces con penas de prisión, es decir, la dosimetría sancionatoria depende de un montón de razones, hasta de razones de modas de delitos. Cuando un delito se hace más frecuente, lo que se hace es aumentar la pena, casi como única consecuencia. Nadie piensa, ¿y qué significa para el Estado la creación de cárceles, el mantenimiento del detenido? Es decir, ¿qué significa en la economía del Estado todo esto? ¿Causa mayor daño social todo esto que le estamos retaseando a la cultura, a la educación, a los hospitales, para poder sancionar a los que cometieron delitos? ¿O sería mejor que ese dinero lo estuviéramos empleando justamente en la prevención, en la cultura, en la educación, es decir, en todas las otras tareas y actividades que el Estado tiene como primigenias? Dicho esto, es cierto que la persona es un ser racional, es decir, nosotros no vamos a cometer hechos delictivos si de esos hechos delictivos nos sacamos alguna ganancia. Ganancia que no siempre es plata, porque a veces significa poder, a veces significan otros. Dentro de las estructuras delictivas, el éxito no siempre es el mayor contenido económico, ¿no? Existen otras respuestas. Pero lo cierto es que si no hay alguna razón para delinquir que tenga que ver con intereses egoístas del que delinque, no hay delito posible. Entonces digo, ¿no tendremos que empezar a mirar esas consecuencias económicas del delito de una manera diferente y sancionar de esa manera diferente? Y dicho esto, las políticas fiscales tienen que ver con las necesidades que tiene el Estado para proveer a sus gastos, para hacer frente a las actividades esenciales. Entonces, esto no nos permitirá hacer una reestructuración de las políticas fiscales diferentes y un presupuesto en cada uno de nuestros países distinto, dándole mayor porcentaje de ese dinero recaudado, ese dinero con el que responsablemente debemos colaborar los ciudadanos para que el Estado funcione bien, darle una proporción distinta a la que hoy le estamos dando. Yo creo que la prevención tiene que aumentar desmesuradamente y que la sanción debe de disminuir en la misma proporción. Correcto. Por último, doctora Marta Elsa Ercellas, ¿cuál es su opinión de los trabajos de esta segunda Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario y cuál sería su propuesta y recomendación al Foro Mexicano sobre la doctrina que se desarrolla en estos trabajos? Realmente me parecieron sumamente interesantes, me costaba mucho por agotamiento porque realmente eran muchísimos los expositores y no había cuarto intermedio para que uno se repusiera de tanto tomar conocimientos de lo que estaban contándonos y diciéndonos de las diferentes experiencias. Me parecieron muy interesantes, muy agotadoras y yo creo que nos llevamos todos en nuestras valijas de regreso no solo el generoso obsequio que el Centro Mexicano nos ha hecho a cada uno de nosotros, sino nos llevamos una cantidad de conocimientos y de dudas y de preguntas, porque yo creo que el conocimiento solamente puede crecer a través de los interrogantes, del no estar seguro ni siquiera de nada de lo que decimos, sino de confrontarlos con lo que nos dijeron otros. Realmente a mí me parecieron una de las jornadas más interesantes. He concurrido a muchas jornadas internacionales y realmente me voy muy contenta porque es una de las más interesantes a las que he asistido. La organización, maravillosa. Es decir, yo lo que tal vez diría que podría ser muy útil es conclusiones de esta jornada, es decir, que de las distintas posturas que se sacaron en cada uno de esos temas, veamos cuáles son las que tuvieron mayores coincidencias y para hacer propuestas, incluso propuestas legislativas y propuestas a otros centros de estudios, y porque creo que ha habido mucho material y sería una pena que se desperdiciaran en solamente los que estuvimos aquí presentes escuchándolo.